en vivo, en la primera salida en vivo de Enfoque Sindical, este portal de noticias. ¿Sí? Ok, ahí estamos chequeando toda la técnica. Estamos con Pablo Yonto, que está a mi lado. Nosotros como periodistas vamos a entrevistar para todos ustedes, compañeros, compañeras, a los secretarios de comunicación de distintos gremios. Noemí Geminiani de SUTER, Mariano de Negri de UTE, Valeria Taramazo de ATE Capital, Enrique Rosito de Metro Delegados. Ellos son los secretarios de prensa, los secretarios de comunicación, que muchas veces están detrás de todo el armado de difusión de comunicación. Y en este tiempo es necesario encontrarnos, preguntarnos, saber cuál es el enfoque, cuál es la mirada sobre el contexto y la coyuntura que estamos atravesando. Pablo Yonto, mi compañero de esta presentación y de este vivo de Enfoque Sindical, arrancamos con las preguntas. Bueno, un gustazo estar con ustedes. Gracias, compañeras y compañeros, por habernos invitado. Y ¿sabes qué? Quería arrancar preguntándoles una por una y uno por uno, ¿cómo se informan ustedes y sus familias? ¿Cómo a la mañana? ¿Qué hacen? Arranco yo porque tengo el micrófono en la mano. ¿Cómo te informás vos y tu familia? Bueno, la verdad que me informo a través de casi todos los medios, con una costumbre de años. Yo, por ejemplo, soy muy radiofónico y en la mañana escucho la radio siempre. Incluso soy tipo de AM y eso. Pero inmediatamente después de eso, con el celular, la radio también la escucho desde el celular, de las aplicaciones y eso. Después de eso, tenemos servicio de clipping de noticias, por lo tanto, de todo lo que tiene que ver con política, educación, sindicato, luchas gremiales, trabajadores, me informo inmediatamente a través del clipping que me llega por las distintas vías al celular. Y me meto en tu casa. El resto de tu familia, de lo que sabés, ¿qué hace después de levantarse, ducharse o mientras se ducha? La radio la escuchamos todos en el desayuno. Después que cada uno se baña, hace lo que tiene que hacer, va en el desayuno, escuchamos la radio. Y después me parece que las redes sociales fueron reemplazando, por lo menos en el caso de mi familia, a lo que era la vista del noticiero o el programa informativo por televisión. Y a ver, si la compañera. Bueno, en mi caso es la radio. Yo soy amante de la radio, me informo a través de la radio. AM, supongo. AM, por supuesto. Y después por lo que es todo los diarios, pero online, a través de la web, todo eso. ¿Eso lo haces a la mañana? Lo hago a la mañana y durante todo el día. En cuanto puedo, tengo una miradita. No miro televisión, soy sincera, no aguanto. No aguanto lo que me están diciendo. Es más fuerte que yo. Entonces prefiero informarme de esa manera. Y en mi casa es la radio. Vive desde la mañana a la noche y está ¿Y prendida. el resto de la familia también, los más jóvenes, y que los hay también? Bueno, mi familia sí es chiquita, mi esposo, mi hijo que está en su hogar, también es de radio o internet. No usamos diarios de papel. A ver, la compañera Valeria. A la mañana, la radio, la pongo como despertador también. Tengo otra radio en el baño, la radio mientras desayuno, y si vengo en auto, la radio del auto, AM. Después, los diarios también, servicio de clipping, muchas redes sociales durante el día, y a la noche algún programa de política que cada vez queda menos. Un canal de noticias. Algún canal de noticias, pero no noticias. A la hora que yo llego ya no hay noticieros, ¿sabes? Pero sí algún programa de opinión. Y los fines de semana, si me levanto temprano, me gusta el diario de papel, pero hace mucho que no me levanto temprano. No leo los fines de semana. Los fines de semana no. Así que ahí sí, por ahí, en vez de redes, agarro el diario y trato de ver
porque me gusta también ver cómo presentan la información, incluso por ahí elijo el formato papel como para ver, para acercarme lo máximo posible a lo que es el diario. Y mi familia, tengo 2 hijos adolescentes, jóvenes, muchos nos informan en redes, el diario no lo agarraron creo que nunca, salvo para algún ejercicio para la escuela. Y después cuando les queda otra que ver lo que yo estoy mirando en la televisión a la noche, digamos. Y después por el teléfono, todo, redes, básicamente. ¿Quique? Pues yo arranco temprano leyendo los titulares en Twitter. Hago un paneo rápido a través de Twitter y de los titulares voy generalmente al medio que me link interesa. que redirecciona. Exactamente, sí. Y después tengo algunos clips que me llegan vía grupos de WhatsApp. Eso también, titular, bajada y link a la nota. Después durante el día no soy mucho de escuchar radio, salvo que sea para música o compañía. Sí soy de mirar mucho los portales web de noticias. Y después en casa hacer algún zapping por los canales de noticias, pero digamos no un canal específico o un programa específico, voy viendo qué es lo que aparece. Y en general en casa, la familia, los magazines que tienen un poquito de actualidad, un poquito de lo que pasó en el Bailando y un poquito de noticias. Y en base a esa información de la que ustedes reciben, ¿cómo se comunica? ¿Qué es lo que, y además teniendo en cuenta este contexto, este tiempo de medios, cómo analizan este tiempo mediático y qué creen que ustedes que necesitan comunicar y que no está en los medios masivos? ¿A mí? ¿O Quique? Bueno, no, tenías el micrófono. Mira, sí, vos bien lo dijiste, estamos en un momento muy complicado para comunicar, porque no es, la comunicación hoy es imparcial, no tenemos una comunicación parcial. ¿Qué queremos comunicar? A mí me encantaría comunicarle a los compañeros la realidad, lo que realmente pasa, no lo que nos están contando. Eso es lo que a mí me gustaría y no tengo en este momento, si vos me decís cómo lo haría, no sé cómo lo haría. Pero lo que sí creo y lo que yo veo, que lo que necesitamos salir es a eso, a contarles al compañero trabajador, que lo que le está contando no es verdad, que la realidad, lo que está pasando hoy es otra, no lo que está en los medios masivos de comunicación. La pregunta inicial iba para dar pie a la segunda, que es si ustedes creen que más o menos todos ustedes y nosotros formamos parte, digamos, salvando algunas diferencias de edad, pero formamos parte de generaciones que se están informando de una manera que parece ser todavía distinta a la manera en que sí se están informando las generaciones más jóvenes. Es decir, cuando alguien dice acá, mis hijos, olvídate de radio, olvídate de papel, olvídate de portales, ellos celular y sus redes, ese parece ser el canal de información fuerte entre los adolescentes y un poquito más arriba de los adolescentes, pero de ahí para arriba, esto que acaban de contar ustedes no es más que un muestreo general, realmente está pasando. Es decir, la gente de mediana edad para arriba, digamos, o veinteañeros, treintañeros para arriba, nos estamos informando en general por lo que cuentan ustedes, no hay mucha diferencia. Entonces, el tema 2 sería, si ustedes creen que la comunicación sindical, por un lado, tiene que apuntar y tiene que dedicar algo a esa franja que, por ejemplo, es mucha radio AM, eso es cierto, las radios AM decían que se iban a morir, pero al revés, tienen una fuerte penetración, sobre todo en los sectores medios, y bueno, si hay un responsable de comunicación sindical, tiene que pensar alguna estrategia. Si están viendo esto a partir de la respuesta de ustedes. Bueno, sí, sería una de
ver ese lado, como vos lo estás planteando, sí, es verdad. Nosotros, ponele en Suter, se maneja mucho por redes. La comunicación al afiliado les llega por redes. Tenemos la página web, tenemos redes sociales, un vocero, un programa de televisión, pero sí le está faltando por ahí quizás sí el programa de radio de AM, un programa de radio sindical. Me parece que para pensar la comunicación sindical hay que pensar en franjas etarias y también en quienes queremos que nos escuchen, a quién estamos hablando. Y para nuestros afiliados o para nuestra base sindical, para los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector, siempre las redes es una herramienta que usamos, pero que por lo menos por el digamos, poder de juego, por decirlo así, que tenemos, básicamente accede quien tiene como el interés de buscar o que está como amigo, digamos, porque digamos, es muy difícil generar, como aparecer todo el tiempo. Y nosotros tenemos como objetivo también poder hablarle a la sociedad en su conjunto. Y eso implica al resto de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo, que no sean de nuestro sector, pero pensando que la amplia mayoría de esa sociedad a la que también le queremos hablar, a la que también queremos interpelar, también son trabajadores y trabajadoras. Y ahí es donde encontramos como esa barrera que sentimos que tenemos que lograr traspasar. Hay una barrera de información donde los trabajadores y las trabajadoras y los representantes, los sindicatos, los sindicalistas, no estamos pudiendo acceder, no estamos teniendo nuestra voz. Es muy difícil que esté, por lo menos, en los grandes medios, con los medios que uno supone que llega a más gente. Yo creo que ese es un desafío. Y no es solo amplificar la voz, sino pensar cómo comunicamos para llegar, para que el discurso pueda llegar, para que digamos, nos escuchen y para que nosotros como sujetos de enunciación seamos validados por esa sociedad, tenga ganas de escucharnos. Me parece que ese es un poco el desafío que tenemos, sobre todo cuando estamos siendo fuertemente estigmatizados, en mi caso los trabajadores y trabajadoras estatales en particular, pero los trabajadores y trabajadoras en general, hay que hablar de los representantes de esos trabajadores y trabajadoras. Así que creo que ese es un desafío. Nosotros apostamos fuertemente además de las redes, además de tratar de articular con medios alternativos, medios populares, articular con otros sindicatos, abriendo espacios, hablando entre nosotros, viendo digamos, cómo le buscamos la vuelta. Nosotros generamos una radio que transmite por streaming. Por ahora no tiene aire, digamos, es una apuesta fuerte, sobre todo porque tenemos muchos afiliados y afiliadas que están desparramados por todo el país. Donde la radio todavía creemos, es una hipótesis, que es más fuerte aún que en capital. Así que bueno, estamos en ese desafío. Nosotros, por una cuestión relacionada con el tamaño de nuestro sindicato, tuvimos que nacer prácticamente en las redes sociales. Era la forma donde con menos esfuerzo generábamos mayor impacto propagandístico. Pero esto no quita que hayamos desdeñado los otros medios, no solamente por una cuestión de franjas etarias, sino por también una cuestión de presencia física en los lugares de trabajo. Seguimos trabajando con revistas en formato papel, con los afiches, tenemos una revista de cultura, tenemos una radio que además de tener aire, sale por aplicaciones, porque creemos que
tenemos que tratar de abarcar la mayor cantidad de medios de comunicación posibles en manos de los trabajadores. Y otra cosa que nosotros impulsamos fuertemente es que cada material que nosotros generamos, sea para consumo interno como también hacia el exterior, tratamos de que sea generado por los propios trabajadores, porque creemos que es la forma más directa de que el mensaje llegue del trabajador al receptor sin ningún tipo de modificación o filtro. Por más buena voluntad que tenga este filtro, digamos, modifica el mensaje. ¿Sigo? Sí, dale. Bueno, recogiendo un poco lo que decían los compañeros, yo pensaría un poco la respuesta como en tres partes. En relación a como qué medios elegir, coincido con los compañeros que no hay alguno que elegir y otro que desdeñar, y me parece como que el sistema de medios no funciona por suplantación de un medio por otro, de un sistema de comunicación por otro. Vos decías hace un rato que la muerte de la radio la pronosticaron hace mucho tiempo. Y la muerte del cine también la pronosticaron. Primero con la televisión, después con los videoclubs, los barrios, los que murió fueron los cassettes. Pero en realidad la lógica de ver en una pantalla de tu casa, eso siguió funcionando, la radio siguió existiendo. Lo que pasa es que es cierto, encontraron distintos nichos o lugares donde ubicarse en relación a las audiencias. Nosotros, por lo menos nosotros desde UTE, no tenemos estudios de audiencia. Hay de nuestros afiliados, los docentes de la ciudad, o como decía ella, que vendrían las otras dos partes de la pregunta. Hay una comunicación que es hacia los docentes, los trabajadores del área específico, y más específico inclusive los que, en el caso de la docencia, los docentes que se afilian a la UTE y a CETERA, que son una parte de los docentes, mayoritaria en Capital, pero hay una cantidad de docentes que no. Entonces a veces le hablamos a todos, a veces a algunos, y después ese otro gran público al que le hablamos, que es la sociedad en su conjunto. Y no es lo mismo cada uno no porque sean distintos los medios, que obviamente cambian. Nosotros, sin tener ese estudio de audiencia, vimos, y cuando charlábamos con los compañeros del subte, veíamos que entre los docentes y los metrodelegados el tipo de uso de las redes sociales es distinto. Ellos tienen muchos compañeros que usan Twitter y lo usan muy cotidianamente, y en general en las escuelas, los grupos de las escuelas, maestros, profesores, profesoras utilizan muchísimo más el Facebook, y el Twitter parece como algo demasiado politizado, algo muy lejano a la cotidianidad comunicacional de las redes de la mayoría de los maestros. Y es cierto, vemos algunas tendencias en los maestros más jóvenes y en los otros. Pero miren, desde las cosas más interpersonales, si quieren, como el WhatsApp, que es algo que te envía un mensaje y vos sabés más o menos quién te lo envía, y los lugares, el grupo de WhatsApp es como una especie de símil sala de profesores, sala de maestros, porque el grupo de WhatsApp es de esa escuela. Solo están adentro del grupo de WhatsApp los que efectivamente laburan todos los días en esa escuela. Se convirtieron en uno de los lugares más importantes para la difusión de cosas. Y los delegados nos piden, mándamelo por WhatsApp porque si no, no me creen. Entonces hay que mandarle algo con el sello del sindicato que esté en el WhatsApp, incluso para dar cada una de las discusiones. Si hay que hacer un paro o no, como a veces no coinciden todos los días los maestros, se termina resolviendo a veces si la escuela va a adherir a través del grupo de WhatsApp, o por lo menos se termina enfilando la discusión a través de esos elementos. Pero al mismo tiempo, si algún dirigente de la organización, el secretario general o algún otro, sale en algún medio de los más tradicionales, TV de aire o incluso una nota en un diario, eso también, ayudado por las redes sociales, tiene una llegada mayor que el mensaje que está en las redes sociales, pero no salió antes en un medio de los tradicionales que legitima que sí se hizo algo, ¿no? Porque si nosotros hacemos una marcha y no sale en ningún medio, por más que nosotros lo publiquemos en nuestra página, no tiene el mismo valor, o en otras páginas, o en Facebook, no tiene el mismo valor que si salió, aunque sea un ratito, en cualquier medio más tradicional. Así que me parece que los medios van todos. Y después, en relación a cómo hablarle a la otra parte, no a los trabajadores de nuestro sector o de nuestro sindicato, hay el problema, yo veo que no es tanto poder, nosotros lo venimos charlando con algunos, no es tanto poder hablar en esos medios o que aparezca nuestro discurso, que existe, obviamente que existe esa suerte de censura cuando hay menos periodistas críticos al gobierno nacional, eso existe.
Pero no es ese el problema, sino que aún cuando aparecemos, nuestro discurso ya nace bajo la lógica de que el que habla está impugnado. El que habla está impugnado por varias maneras, porque hay en primer lugar, hay una asociación que este gobierno la impulsó muchísimo, que es el trabajador, es alguien que busca ventaja para trabajar menos. Esa enunciación patronal, hubo un discurso en Tucumán donde Macri dijo: cada vez que un sindicato consigue una rebaja horaria para sus trabajadores, lo pagamos todos. ¿Todos quién? Los patrones de esos trabajadores pagan eso. Pero él asumió que todos tenemos que pensar con esa lógica patronal. Esa en relación a los trabajadores. Mucho más estigmatizado el rol del sindicato, ¿no? Cuando sale el título, pero miren, todavía los trabajadores, yo me acuerdo cuando hago la paritaria del SUTER, el título de Clarín es la paritaria del SUTER asociado al aumento de las expensas de cada uno de los propietarios o que alquilan en la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades. Lo mismo pasa con los trabajadores estatales, con los trabajadores del SUTER, con nosotros que tomamos de rehenes a los alumnos y todo eso. Entonces, por más que que mi discurso termine circulando, porque si hacemos un paro vienen, cubren y aparecen los dirigentes hablando, el lugar desde el cual circula, que es la identidad construida para el que habla, ya está viciada desde el principio. Entonces no es tanto que salga el discurso, sino a través de cómo logramos construir nuestra identidad mucho más empática y cercana con ese que está escuchando, que como alguien que o te corta la calle, o te deja a los pibes sin clases, o no te deja llegar al laburo por un paro de subte, sino como alguien que está peleando por lo mismo que vos para vivir más o menos, y que sus conquistas van además a tener una mejora en tu calidad de vida también, como ahora que estamos peleando por el tema de la reforma previsional. Claro, hablamos entonces del contexto, de los formatos, ¿no? De cómo comunicar. Ahora la pregunta es ¿qué comunicar? ¿Qué es lo más importante que ustedes que creen que en este momento hay que decirle? No solo hacia adentro de cada uno de los espacios, sino hacia afuera, justamente en esta idea de ampliar las audiencias, aún en este contexto adverso donde hay una imputación previa, ¿no? ¿Cómo salir de eso y qué decir? Mónica, Noemí, perdón, estoy cambiando. Bueno, ¿qué decir? Salir a informarle, yo creo que hoy más que salir a informarle es salir a cuidarlos, porque hoy creo que lo que tenemos que hacer, tanto del lado que estamos del lado del dirigente como el que está al trabajador o el militante, hoy tenemos que salir a cuidar al compañero, porque hoy creo que estamos en una situación bastante desprotegida, pero no por los dirigentes, sino por todo el entorno. Y yo hablo en el caso nuestro. Nosotros, es distinto nuestro gremio, nuestra manera de trabajar, porque de que el docente, que el empleado estatal o los chicos del subte, porque ellos ahí son un jefe contra 20 empleados. En nuestro lugar es un empleado contra 20 o 50 jefes. Entonces tenés que salir a cuidar a ese compañero, salir a protegerlo, salir a hablarle. Nuestro trabajo es más el cara a cara, porque no lo tenemos a todos juntos, entonces tenés que salir. Entonces se hace un poquito por ahí más complicado. Y que salir a decirle, bueno, primero salir a decirle todo lo que tiene para él, para defenderse de todos los ataques que hoy tiene. Porque hoy el encargado del edificio es bastante víctima de ataques. Porque como de poner a todos en la misma bolsa, entonces pobres están todos en la misma bolsa, entonces son todos atacados. Como decía acá el compañero, hay un aumento de sueldo y el culpable es el portero, como dicen ellos, porque ya eso es una manera de agredirte también, no sos el encargado. Ya cuando te dan un aumento de sueldo sos el portero. Cuando ellos necesitan un favor son el encargado. Entonces yo creo que hoy lo que más necesitamos es eso, salir a defender al compañero, más que informarle y decirle qué tiene para defenderse, cuáles son sus derechos y todo eso. Salir a darle esa información, para mí es salir a darle protección, que creo que lo que hoy el trabajador necesita, protección.
No, es que decir, pero también es construir un lugar para decirlo, ¿no? Poder, me parece que nosotros tenemos que construir algunas miradas nuevas sobre nosotros mismos para poder tener esa empatía de la que hablamos. Con los chicos muchas veces charlamos del tema de que nuestro discurso, nuestra comunicación, como no lo hacen nuestras prácticas y como en realidad hay una rica historia del sindicalismo desde siempre, no es solamente el reclamo gremial, el reclamo político y eso, sino que hay un montón de cosas asociadas. Bueno, los compañeros que impulsaron mucho el radar de los trabajadores tienen que ver con eso, con, por ejemplo, poner a los trabajadores en el lugar de los constructores culturales también, de los que producen y los que disfrutan la cultura. Eso para la cual tiene que estar por lo menos un tercio de nuestro día laboral destinado, ¿no? El momento de poder disfrutar, estar con amigos, estar con la familia y eso. Bueno, poder mostrarnos también en ese lugar para que no aparezca únicamente simbolizada la idea de alguien que está peleando. Digo que es una tradición rica porque en la historia de los trabajadores siempre hubo asociado a la defensa de los derechos poder tener un local para un teatro. Ustedes van a ver los sindicatos muy antiguos que tienen los locales para tener teatro, ese tipo de cosas, y me parece que retomamos esa cultura. Y también el esparcimiento, y que siempre cuenta lo deportivo, todo eso, asociarlo también al mundo del trabajo, y que son derechos, cosas que peleamos desde los sindicatos. Él siempre cuenta que a la radio del subte se acercaban compañeros para tener un programa de música, por ejemplo, porque les gustaban cosas que no estaban asociadas a hacer un programa para denunciar situaciones laborales, ¿no? Entonces poder llegar también desde esa manera a los compañeros. Sí, en el que decir. Y me parece que de la misma manera eso, bueno, siempre en toda la historia del sindicalismo hubo una preocupación por cómo comunicar. Cada vez que se armaba un sindicato trataban de tener una imprenta. Luego en otros momentos buscaron tener otro tipo de medios y así. Y ahora también está la preocupación de a través de qué medios, con qué cosas comunicamos. Ahora, siempre tuvimos, los que intentamos comunicar acciones sindicales, siempre tuvimos el objetivo de ser masivos, ¿no? Es decir, que se entere todo el mundo lo que estamos haciendo. Cargando con nuestra identidad, digo, los sindicatos en general han sido creados para luchar. Podemos discutir los que lucharon y los que no lucharon, pero digo, en general el sindicato está básicamente para eso, para defender al trabajador, para lograr cada vez más conquistas y derechos, y eso está bueno que lo sepa todo el mundo. O sea, yo diría, ¿cómo lograr que se masifique, que es uno de los objetivos siempre que se tiene desde la comunicación? Es decir, yo quiero que los demás sepan que el sindicato está peleando, está ganando, y bueno, si tiene que comunicar que está perdiendo, también comunicar que está perdiendo. Pero que es importante que el resto de los trabajadores y el resto de la sociedad sepa esa cuestión. O sea, la masificación me parece que es un problema de los que hacemos comunicación, ¿no? Todos queremos que la mayor cantidad de gente sepa lo que estamos haciendo y conozca lo que queremos informar. Y después está la otra cuestión, ¿no? Que es, bueno, también le tengo que hablar a la tropa propia, y por eso la primera pregunta apuntaba a las dos cuestiones, es decir, a saber cómo nosotros nos informamos y cómo podemos hacer para que esa información sea masiva, por un lado, gran preocupación, y que llegue a toda nuestra propia tropa, a todos nuestros afiliados y no afiliados y trabajadores de nuestro propio gremio. Y creo que la realidad nos está poniendo en esta múltiple tarea de que cada vez tenemos que pensar en todas las vías y no descuidar la radio AM, diciendo, bueno, la radio AM no es nuestra, la tienen los otros, que es un vicio que tenemos a veces, ¿no? Que no hacer tarea ahí, no hacer tarea militante y pensar en todas las alternativas que hay. Yo supongo que todos ustedes deben estar todos los días pensando en estas dos variantes, ¿no? Es decir, cómo lo hago masivo por todos los medios posibles y cómo también me preocupo por llegar por todas las vías, redes sociales y las que haya desde
el mismo volante, la página web, a nuestros propios afiliados. ¿Les preocupa la cuestión de la masividad? Sí, para mí claramente. Creo que lo que es la comunicación hacia los afiliados, hacia los trabajadores del sector, podemos tener un montón de errores, pero llegamos, digamos. Y la masividad, de esto es lo que hablaba antes, la masividad es para poder llegar al resto de la sociedad, y con esto que hablaba Mariana también, ¿no? Con decir nosotros mismos quiénes somos. Decir, en el caso de los estatales, poder salir diciendo quiénes somos los y las estatales, qué hacemos, y no que nos autoimpongan el ñoqui, que además justificó, en el caso de la oleada anterior de despidos, todos los despidos que hubo, digamos, y que, digamos, la sociedad en su conjunto, bueno, sí, son trabajadores, son todos ñoqui, no sé qué, digo, por eso nos interesa también llegar digamos, a la sociedad en su conjunto, y llegar con esto, llegar diciendo quiénes somos, no solo diciendo no somos ñoqui, no queremos el ajuste del Estado y no los despidos. Tenemos que llegar diciendo por qué no, en todo caso, por qué no somos ñoqui, qué hacemos, qué hace un trabajador del Estado, por qué es falaz el argumento de que van a despedir trabajadores del Estado por el déficit fiscal. Digamos, tenemos que llegar con eso, pudiendo exponer, digamos, nuestra subjetividad, nuestra identidad, y haciendo que lo que tenemos que decir llegue. Si nosotros solo decimos, bueno, ¿qué es lo más sencillo también de decir? Uno puede tener muy claro, no el achique del Estado, no el ajuste. Digamos, es lógico que vamos a decir eso, se espera que digamos eso. En realidad tenemos que tratar de salir y explicar por qué no es deficitario el trabajador del Estado, por qué no tiene digamos, no tiene justificación pretender un eficientismo con un criterio de productividad a un trabajador del Estado. El Estado no genera ganancias, el Estado garantiza derechos, digamos, tenés que llegar con eso. Y tenés que tratar de llegar con eso y al conjunto de la sociedad. Sí, es una preocupación, porque tenemos que tratar de lograr que el conjunto de la sociedad vea que es un problema que despidan trabajadores en general, trabajadores del Estado en particular, en este contexto aún más que en otros. Lamentablemente la masividad llega de la mano del conflicto. Ni en las instancias previas somos masivos los sindicatos, ni cuando generamos otras actividades somos masivos los sindicatos. Y esto es algo que venimos observando con los compañeros y tiene también que ver con la propia identidad de los medios masivos. ¿Cuántos medios masivos, cuántos medios importantes tienen la cuestión sindical como un eje de su comunicación? ¿Cuántos diarios tienen un suplemento sindical? De hecho, la agencia de noticias Telam no sabe dónde encuadrar un paro de subte. A veces es sociedad, a veces es ciudad, a veces es política. Y hablamos del medio eje prácticamente de la comunicación a través de los diferentes medios, digamos, de mayor llegada. Y esto lo venimos observando y por eso empezamos también a establecer algunos espacios donde dialogar con los medios, donde dialogar con el mundo académico. Digamos, el mundo académico, ¿cómo observa la comunicación sindical? Hay cátedras de deporte, hay cátedras de espectáculo, no hay cátedra de comunicación sindical. Y los sindicatos somos mucho más que el conflicto. Somos generadores de cultura, de esparcimiento, de deportes. Digamos, tenemos esa deuda de encontrar un espacio de diálogo. Y bueno, algunos compañeros de diversos sindicatos venimos trabajando en eso y nos parece muy importante encontrar en los diferentes medios alguien que nos reciba y que nos permita interactuar y dialogar. Y por otro lado, me parece que también es importante, volviendo un poquito a la pregunta anterior, de parte nuestra,
no solamente atender a las cuestiones domésticas, internas, sino también de tomar el mensaje que hay en los medios, que es el mensaje que llega primero a nuestros compañeros, desarmarlo, decodificarlo y hacerle entender a nuestros compañeros que eso que escucharon no siempre es cierto, no siempre es lo mejor para ellos. Y darle la visión que tenemos nosotros, la visión como sindicato, que claramente no es una visión objetiva, es una visión subjetiva, es la visión que tenemos nosotros como sindicato, que somos interesados, somos parte interesada en ese conflicto. Hola. Ustedes representan a 4 sindicatos que, puestos en el análisis general, serían sindicatos cuyos dirigentes más conocidos o digamos los secretarios generales o los secretarios gremiales, en general los secretarios generales, se puede decir que tienen bastante prensa. Es decir, el micrófono llega mucho más que a otros dirigentes de otros sindicatos, empezando por los nuestros, los de prensa que tienen 0 prensa. Nadie sabe quién es el secretario general de los distintos sindicatos de prensa, 0. Los de ustedes son, si quieren, más conocidos. Ustedes preparan a sus dirigentes sindicales para enfrentar a los medios masivos frente a los estigmas tradicionales que son de hace décadas. ¿Son preparados nuestros dirigentes sindicales? Por ejemplo, con periodistas. Mira, yo creo que sí, que son preparados. Hablo en nombre de Víctor, que es una persona que sí está preparada, tiene gente a su alrededor que lo ayuda y lo apoya mucho en eso. Una de ellas creo que peco, creo en decir la verdad, pero creo que María Giovanni es una de su pilar, de su apoyo para salir a los medios. Y por lo que veo en general en los demás secretarios, creo que sí, que son personas que están preparadas para salir a los medios. Porque hoy, si no estás preparado para salir a los medios, en 2 palabras te comen. Porque como salen a atacar a los secretarios generales de todos los gremios, yo creo que hoy, si no están preparados, pobres, no podrían salir. Específicamente no coachamos mucho, pero sí algunas cuestiones más preparativas de, bueno, sobre los temas, ¿viste? O cómo entrar en algunos temas, y a veces sí algunos términos, cuáles utilizar y esas cosas, en función un poco de algo más intuitivo, me parece. Sí, cuando hacemos videitos y esas cosas tratamos de previamente tener un poquito de ver cómo va a aparecer el dirigente hablando en el videíto y ese tipo de cosas. Pero no hay algo sistemático, ni contratamos un servicio de coaching ni nada. Y si lo duran barba, que venga un rato, no. Igual me parece que tenemos otras cosas antes, igual que esas que como tareas hacia adelante, pero sigan los demás. No, la verdad que si es eso, si es el entrenamiento como coacheo, preparación coacheo, no. Sí creo que en el caso de Tano, en catalano, a medida que fue como apareciendo más en los medios, fue creciendo, fue puliendo su manera, algunas cositas por ahí nos dio bolilla, pero más que nada, por lo menos lo que yo más hinchaba, digamos, es que se entienda lo que decía, porque cuando se agarraba la tanada, por ahí no se le entendía nada, pero después cuando algunos otros compañeros, compañeras, que si el simbolito de la paz, que si la remera, que si... Ahí, particularmente yo dije, me parece que es un capital que él tiene, que es que, como se lo ve es, y que no hay que, digamos, no me parecía que tenga que cambiar eso, que eso incluso era eso, era como un capital. Y no hubiese aceptado nunca un entrenamiento, creo. Bueno, lo podemos dejar acá como propuesta, ¿no? Lo podemos dejar acá como planteo. Bueno, nosotros, si bien no hacemos entrenamiento, no hay un coacheo, sí lo que tenemos son diálogos para ver cuál creemos que es la forma más eficaz de que el
público entienda cuál es el mensaje, el uso de determinadas ideas, el uso de determinadas formas de expresar la idea. Eso sí es lo que intentamos hacer, pero no un coacheo en sí mismo. Y otra cosa que tratamos a veces de evaluar es, frente a la invitación a determinados espacios o programas, es cuál va a ser el rol que va a tener el dirigente. Si va a ser solamente de payasito para decir 2 frases y que después haya 20 que lo cacheteen, nos parece que no suma, porque no le suma ni al dirigente, ni al mensaje, ni a la organización. Bueno, se avecinan tiempos donde la escalada del conflicto es bastante previsible, ¿no? Entonces, tal vez hay que repensarnos en el sentido de cómo vamos a responder a esos conflictos. Este espacio, esta página web, esta plataforma de Enfoque Sindical es una idea. De eso a mí me parece importante resaltar la articulación entre distintos gremios, esa necesidad de organizar también un poco líneas de que articulen una comunicación más allá de, digo, hacia adentro de los espacios, hacia afuera, justamente porque tal vez sea una herramienta para lograr esa masividad que planteábamos recién del mensaje. Por mi parte, una última, y le dejo a Pablo la última, ya vamos terminando este ciclo en vivo. Agradecemos a todo el equipo técnico de compañeras que están organizando esta salida en vivo para Enfoque Sindical. Cuando le preguntaron, las veces que a Mario le preguntaron por el trabajo, él respondió, y ahora lo cito en la última entrevista que le hace Marcelo Longobardi para la CNN, él dice: yo quiero que la gente sea feliz y que trabaje de lo que quiera. ¿Qué les responden ustedes a esas frases? Hay que ser educado, ¿no? Sí. No, Sí, sí, está bien. Bueno, sentite libre. Yo no creo que en este momento alguien pueda ser feliz en su trabajo. No creo, no sé. Yo lo dudo. Uno agradece todos los días por tener un trabajo, pero yo agradezco que yo tengo un trabajo, pero me siento mal porque el de al lado no lo tiene. Entonces yo no puedo ser feliz. Eso es lo que yo le respondería al señor presidente, que el trabajador, el militante, se alegra cuando tiene a todos sus compañeros trabajando, no cuando solamente trabaja él. Sí, la idea de ser feliz si uno trabaja de lo que quiere es como una idea bastante compartida por todo el mundo, porque a uno le hace bien trabajar de lo que quiere. Todo el discurso del macrismo y del neoliberalismo en torno al trabajo está en la responsabilidad individual que tiene eso. Pero el macrismo dice que el que no consigue trabajo, y más aún el que no consigue trabajar de lo que quiere, es infeliz, pero la culpa es de él de ser infeliz, porque no hizo lo que el mercado le estaba pidiendo que haga para conseguir algún trabajo. Porque todo aquel que hace lo que el mercado le pide, algún trabajo va a tener, dice el macrismo. Hay una teoría incluso económica que dice, ¿cómo es que es la demanda perfecta? Que dice que sí, el nivel de desempleo es algo que tiene que ver con que hay determinada cantidad de gente que elige no trabajar si no le dan determinada cantidad de plata, y por eso logra el desempleo. Pero uno podría trabajar gratis y podría ser feliz. La culpa es de uno. Me parece que en todo el discurso del macrismo está esa responsabilidad individual. No hay trabajo porque vos no tenés la capacidad de construirte su trabajo. Y el discurso educativo también, porque el ministro de Educación varias veces y el exministro asocian la idea de trabajar a que uno no se capacitó bien, no fue o no tuvo buenos docentes, digamos, pero siempre está asociado a eso y no a si el sistema económico genera trabajo, no, si el mercado interno no, como nosotros los trabajadores sabemos que es en realidad la causa de que haya o no haya empleo. Sí, además de estar de acuerdo, es medio naif y es algo con lo que nadie puede estar en desacuerdo. ¿Sí? Ojalá todo el mundo pudiera trabajar de lo que le gusta y ser feliz. Pero además de eso es perverso, por lo menos en el caso de los estatales y las estatales, porque a los trabajadores y trabajadoras estatales comprometidos y con su tarea
y que éramos de cierta manera felices con el trabajo porque había un compromiso sobre todo con los sujetos de las políticas a las cuales se llegaba el Estado. Nos han acusado de militantes y a muchos de ellos nos han despedido. Me parece que muchas veces no se entiende el compromiso con el trabajo, con la tarea, con determinadas políticas públicas como tal, y se reduce a un compromiso con un determinado partido. Nosotros nunca vamos a renegar de que tenemos una posición ideológica en cuanto a cuál es el rol de la función del Estado, y desde ahí es que nos paramos para hacer nuestra tarea con mucho compromiso, y eso nos da la felicidad que supuestamente nos estaría deseando ser el presidente. Creo que parte del rol que tienen los sindicatos es, si bien no generar un ambiente feliz, sí por lo menos generar condiciones dignas de trabajo que acerquen bastante, digamos, a la felicidad, o por lo menos a una situación donde ir a trabajar no sea una cuestión alienante o que genere sufrimiento. Pero me parece que Macri lo dice desde el rol que ocupa, desde el rol de un gerente, digamos, desde su lugar de clase opuesta a la clase trabajadora. Y esto va directamente vinculado con algunas cosas que tienen que ver con la educación, digamos. Hoy hablan de educar para el mercado, y educar para el mercado es educar para dejar al 70% de la población afuera de las posibilidades de una vida digna. Entonces, esta es esa visión, y desde ese lugar tenemos que entenderlo. ¿Desde dónde nos dice que todos sean felices trabajando? ¿Qué sé yo? Digamos, ser feliz es una cuestión, primero, que es absolutamente subjetiva, pero después tiene que ver con la posibilidad de elegir en lo que uno trabaja. Y, digamos, si llevamos el mundo al mercado, el mercado es expulsante de gente y generalmente nos hace trabajar en aquello que podemos y no en lo que queremos. Por eso creo que acá también es importante fortalecer el rol de los sindicatos para tratar por lo menos de garantizar, aunque sean, condiciones dignas. Yo en general uno trata de que estos espacios se conviertan en generadores de pensamiento para dentro de unas horas. Es decir, que podamos empezar a hacernos preguntas ya en la intimidad de nuestro laburo para ver qué más podemos hacer en función de todo lo que hacen. Yo creo que la comunicación en general, pero sobre todo la de los sindicatos, y acaba la pregunta, a veces nos estancamos en las formas clásicas de llegar masivamente, de intentar llegar masivamente y de intentar llegar a los mercados. ¿Será que todavía no nos hemos sentado a pensar cuántos más canales de comunicación todavía no hemos explorado como sindicatos y cuántas herramientas todavía no hemos usado? ¿Piensan ustedes que ya lo tenemos todo resuelto y que sabemos que hay dificultades, pero que los canales son los que hay y punto? ¿O desde los sindicatos tenemos que pensar más todavía canales de comunicación, como en algún momento, porque siempre fue difícil, hubo que pensar? Es decir, en algún momento los sindicatos dijeron, vamos a tener nuestra propia revista, vamos a tener nuestra propia radio, vamos a tener... ¿Nos falta pensar más o será que está todo agotado y ya no podemos hacer más nada? No, yo creo que siempre es posible pensar más. Siempre es posible imaginar, pensar, crear nuevos canales y también nuevos modos que faciliten el funcionamiento de esos canales, digamos. Y me parece que en ese desafío y en ese desafío y en esta articulación que venimos haciendo, que nos venimos reuniendo, que venimos tratando de poner en común qué hacemos, cómo lo hacemos, es muy bueno pensar en hacerlo juntos, además. No solo estar juntos en la calle, que nos venimos encontrando también, sino en pensar en canales
que no sea el mío y te invito a vos, sino en pensar también en canales en conjunto. Y siempre hay, para mí, nuevas cosas para pensar. No está agotado, no puede estar agotado. La realidad también cambia, entonces uno tiene que ir pensando cómo abordarla, digamos. Así que... A mí me parece que sí, hay que siempre estar pensando cosas nuevas, pero a mí me parece que los desafíos, no sé si son ver si hay más canales o no, que sí, cada vez que vayan apareciendo tenemos que tenerlos, sino lo pienso como en dos dimensiones. Uno, que también tenemos que fortalecer y mejorar mucho cómo escuchamos, ¿no? Porque todavía estamos pensados como Secretaría, si bien algunas nos cambiamos los nombres y nos llamamos Secretaría de Comunicación, estamos pensadas como Secretaría de Prensa y Difusión, ¿sí? Difundir un mensaje que tengo yo para que a todos los trabajadores les llegue ese mensaje. Y a veces también tenemos que pensarlo en el ámbito de la comunicación, a cómo recibimos, cómo escuchamos los mensajes de los compañeros, que es algo como que los militantes políticos decimos, nosotros sabemos escuchar porque sabemos interpretar lo que quieren las bases, ¿no? Los dirigentes, los militantes que saben leer lo que pasa en la historia, y ahí tal vez tenemos que trabajar más, porque no solo confiar en lo intuitivo del militante o el dirigente, sino también prepararnos mejor para escuchar mejor a nuestros compañeros, para poder, ahí pondría uno de los desafíos. Y el otro, poder pensarlo integralmente, no como la suma de muchos canales distintos, sino que una comunicación integral parte como de ver que todo hecho político es en parte comunicacional. El hecho que uno podría pensar que no es comunicación al principio, que es un paro, ¿no? Que es la medida de fuerza máxima de un sindicato. Incluso en el sindicato industrial el paro le perjudica monetariamente a la patronal, deja de producir. En nuestro caso no, así que lo comunicacional estuvo más cerca, porque nosotros siempre que hacemos un paro tenemos que pensar en la lectura social que se va a hacer de esa medida de fuerza. Y ahí estamos pensando en la comunicación. Entonces nosotros la semana que viene probablemente hagamos un paro o una movilización cuando se trate la ley de reforma laboral. El desafío que no vamos a solucionar para la semana que viene es que los títulos no sean caos de tránsito o los sindicalistas defienden sus privilegios, sino poder construir otros titulares para poder pensarlo bien comunicacionalmente, esa medida de fuerza, ese acto que se haga acá en el Congreso. Digo, no es algo que lo inventamos ahora, siempre nos preocupó. La escuela itinerante fue un ejemplo nuestro que tuvo que ver con eso, con construir y la carpa blanca, en la que yo también ayuné, Tadelia. La verdad también fue un momento así, que está pensado desde lo político y desde lo comunicacional integralmente. En eso tenemos que seguir, me parece, mejorando. Creo no solamente que tenemos que seguir incorporando cada nuevo canal de comunicación que exista, sino también analizar cómo van mutando cada uno de esos canales, porque la forma de comunicación que tiene hoy el Twitter o el Telegram o el Facebook no son las mismas que tenían hace un año, hace 2 años o hace 3. La forma en que interactúan entre ellos, es decir, un hecho nosotros lo filmamos, ese video va a YouTube, ese YouTube se linkea en una página, es decir, ver cómo se trabaja en multiplicar el mismo hecho en los diversos medios y tener siempre presente esto: se incorporan nuevas generaciones de trabajadores, estas nuevas generaciones traen otras formas de comunicarse, otros lenguajes, y tenemos que tratar de entenderlos y también llegar a ellos, porque si no, digamos, hay una cantidad de trabajadores nuevos a los cuales vamos dejando afuera con nuestra forma de comunicación tradicional. Sí, es verdad lo que decía recién el compañero, que uno tiene que ir modernizándose y viendo a los nuevos, buscándole la vuelta. Siempre hay algo para agregar, siempre hay un canal nuevo para poner o mejorar el que ya se tiene, pero no está de más esto de hacerlos grupal, que los gremios nos empecemos a agrupar en lo comunicacional. Eso sería muy importante y muy interesante, porque nos daría otro peso, nos daría otro valor. Es como salir todos juntos a comunicar distintas cosas, porque cada uno tiene lo suyo para comunicar, pero es como que nos daría un peso más fuerte.
hoy ante los embates que la parte sindical está sufriendo. Bueno, agradecemos acá a los secretarios y secretarias de comunicación, junto a Pablo Yonto, que establecimos este momento de intentar articular para, como decía Pablo, para después pensar, para repensar estos procesos. Noemí Geminiani de Suter, gracias, Mariano de Negri de ATE UTE, Valeria Taramasco de ATE Capital y Enrique Rosito de Petrodelegado, que tiene clarísimo los procesos de viralización. Eso ya es una ganancia aquí, que ya es una ganancia. Bueno, y nosotros nos despedimos, la verdad que agradecemos también la convocatoria aquí a todo el equipo de compañeras y compañeras que nos convocaron para hacer esta entrevista abierta, que es la primera opción de vivo de enfoque sindical. Voy a hacerles el aviso parroquial, esperen un segundito, así ustedes saben cómo entrar a la página www.enfoquesindical.org. En Facebook es Enfoque Sindical y en Twitter es @sindicalenfoque, ¿sí? Después esto queda grabado y después ustedes ponen una última partecita y se meten en los distintos links. Nosotros nos despedimos, les agradecemos, bueno, y hasta la próxima.